Hola, ¿cómo les va? Miren qué bonita esta trama de hoy. Vamos a combinar muchos colores o podemos combinar solo una gama de color y queda muy bonito este punto. Es un punto bastante compacto. Miren qué lindo que queda. Es bastante gruesito cuando terminamos la trama. La verdad que vale la pena y va para cualquier cantidad de proyectos. Este es muy bonito. Obviamente lo tejí con lana como siempre. Pero una vez más les recuerdo que ustedes pueden usar hilo de algodón o el material que a ustedes les guste. Bueno, acá para esta pequeña muestra es múltiplo par, tienen que ser par los números par porque vamos a ir haciendo de a dos varetitas por color, ¿ven? Ahí lo estamos haciendo de dos varetitas. Entonces vamos a elegir un múltiplo que sea par. Sí tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntitos para los puntos centrales y tengo uno y uno en cada orillo. Entonces estos dos también los vamos a contar a la hora de buscar medidas para hacer esta trama. O sea que en total tengo 18 puntos. Siempre hay que recordar que necesitamos un punto extra para cada uno de los orillitos. Ahora, yo voy a hacer la muestra con la misma cantidad de puntos, voy a elegir un color y es algo muy fácil. También es un punto ya conocido, una trama conocida, pero ustedes saben que como aquí tejemos siempre para los principiantes, entonces vale la pena recordar este punto porque es muy lindo. Me voy a quedar tejiendo 18 cadenitas para hacer una muestra de este ancho. Tengo acá los 18 puntitos, no les comenté, pero estoy tejiendo con una aguja número 4, esta es de aluminio, que para esta hebra doble va perfecto. Pero obviamente ustedes saben que todo va a depender del material con el que ustedes estén tejiendo, van a tener que adecuar al número de aguja. Bueno, una vez que tengo mis 18 puntos, voy a levantar 3 cadenitas, que va a ser la altura de una vareta. Y voy a tejer 2 cadenitas al aire. Entonces, en total tengo 1, 2, 3, 4, 5. De la base de estas 3 más las 2 que hice al aire voy a saltar 2 puntitos. Porque estas 2 últimas que tejí son las que me van a dar el espacio. Entonces tengo que separar el mismo espacio abajo. Separo esas 2 y recién en la tercera cadena desde la base, ahí voy a tejer una vareta. Este orillo me va a quedar un huequito. Entonces, se los comento porque cuando lleguemos al otro extremo no va a quedar un huequito. Entonces, tengo aquí el primer huequito de esta trama, acá tengo la vareta y ahora al lado voy a hacer otra varetita. Ahí. Vuelvo a tejer 2 cadenitas al aire y una vez más salto 2 de base y tejo 2 varetas. Así va a ser el inicio para hacer esta trama. Entonces vamos a ir formando estos huequitos. Acá en el inicio hice el huequito, 2 varetas, otra vez un huequito y así por la medida que ustedes necesiten. El ancho que necesiten de este tejido, de esta trama. Este punto también lo pueden hacer con 3 varetas en vez de tejer estas 2. Pueden hacer 3 y también mantener el huequito con 3 cadenas. Entonces les va a salir algo mucho más ancho. Pero yo sigo, miren, continúo. Salto estos 2, tejo estos 2. Acá me quedan 3. Recuerdan que les dije que teníamos que hacer uno más para el orillo. Ahí. Y uno aquí para el orillo. Si yo quiero que los 2 extremos me queden con un huequito, bueno, a esta cadena ustedes le van a tener que tener en cuenta de sumarle 2 puntos más, por ejemplo, porque acá entraría un huequito y una de orillo, para que termine exactamente igual que este lado, pero la verdad no hay ningún problema, es indistinto. Cada vez que cambie un color yo tengo que cortar la hebra.
porque así es la trama. Empezamos con un color y aquí terminamos. Cortamos y hacemos un nudito. Ahora comienzo de nuevo desde este lado. Siempre voy a mantener el frente de las varetas hacia mí. No lo voy a girar. Siempre voy a tejer con este frente. Entonces voy a buscar otro color para ir combinando. Miren qué bonita esta trama y qué simple. Miren, porque ahora estamos en el inicio, pero a medida que crecen las hileras, como siempre, luego resultan muy simples, muy fáciles. Bueno, acá, ¿qué tengo que tener en cuenta? Estas dos quedan libres y voy a contar las 3 cadenitas que eran de mi primer vareta. La tengo aquí. Y estas dos quedan libres. Entonces acá voy a iniciar con una vareta. 1, 2, 3 cadenitas. Ahora, acá va a parecer que es como muy largo el tramo. Pero yo voy a tomar una lazada y me voy a ir a las 2 cadenas de base. Ahí, miren, voy a cruzar por encima de estas dos. Voy en búsqueda de esta cadena de base y así como está, voy a tejer la vareta, pero la estiro. No la voy a hacer cortita. La estiro como para igualar la altura de lo que estoy tejiendo aquí. Ahí voy por la otra. Y le estiro. Hago una vareta un poquito más larga que lo que hacemos comúnmente. Ahí. Ahora, sobre estas dos voy a tejer las 2 cadenitas. Y otra vez me voy a la base de cadenas, acá abajo. Envuelvo las cadenas que están arriba en la hilera que hicimos recién, que terminamos. Y las envuelvo con estas 2 varetas. ¿Ven? 2 cadenitas y voy de nuevo. Hay otras maneras de hacer esta trama, pero bueno, como siempre hay variantes en el crochet, yo les muestro esta. Quizás en algún otro momento haremos la variante sobre este punto, sobre esta trama. Pero ¿vieron lo que fui haciendo? Voy sujetando las cadenitas de la base, del inicio. Y estas varetitas me quedaron apenas un poquito más largas, pero no pasa nada. Las 2 cadenas y acá, por lo contrario de estas que las estoy haciendo más largas, acá la tengo que hacer un poco más cortita. Si ustedes lo desean, en los orillos, aquí y aquí, pueden hacer medias varetas, si no hacen una vareta cortita, que también puede funcionar muy bien. Voy a hacer una cadenita para hacer el nudo, tiro y ajusto. Terminé con mi segundo color. Voy a ir a buscar otro color más para ir combinando. Acá, por ejemplo, tengo este turquesa que es tan bonito. Y así vamos a ir combinando colores. Recuerden que siempre nos vamos a manejar con las varetas de frente. Miren, si ustedes notan, ahora el huequito lo tengo de este lado. Y aquí está cerrado. Vieron que les decía que era indistinto que quede así. Pero bueno, si ustedes quieren pueden hacer un par de cadenas más y consiguen los caladitos de inicio, como el que estaba aquí, desde un principio en la trama y listo, no pasa nada. Acá tengo que hacer una vareta, mis 3 cadenitas, que también las puedo hacer más cortitas. Y acá, sobre estas 2 varetas, voy a hacer las 2 cadenitas al aire. Y ahora tomo la lazada, estas que están aquí las voy a dejar en el orillo, y voy a ir, acá en la base teníamos cadenas, pero a partir de ahora vamos a encontrarnos con las varetas que hicimos. Entonces pincho directamente la vareta, paso de largo esta cadena y me voy a la vareta. Tejo la vareta que corresponde aquí y ahora voy al lado. Y tejo la que corresponde aquí. Entonces nosotros envolvemos la cadena que hicimos entre este pancito y este. Pero sujetamos al mismo tiempo las varetas que están en la hilera anterior. Y así va a ser sucesivamente hasta dar el alto que uno necesite. ¿Ven? Siempre vamos a ir combinando un huequito con 2 cadenas. Donde está el pancito vamos a dejar las 2 cadenas. Donde está el huequito formamos ese pancito de 2 varetas. ¿Vieron qué simple? Quizás el inicio, como en todos los tejidos, siempre cuesta un poquito más, pero una vez que vamos comprendiendo el movimiento que vamos haciendo entre nuestra aguja
y lo que el punto nos lleva, ahí ya después nos resulta mucho más fácil. Acá llegamos al huequito, pero recuerden que tenemos ahí la vareta de orillo. Entonces, acá tejo una vareta, la otra, y acá una vareta cortita, y si no se animan a hacer una vareta cortita, pueden hacer una media vareta. Ahí, ¿ven? Ahora simplemente cambio de color. ¿Vieron que era muy simple? Así me voy a quedar tejiendo unas cuantas hileras más y les voy a mostrar cómo cerramos este tejido para que no nos queden esos huequitos. Pero vieron que es muy simple. Acá comienzo con otro color, también siempre contando la tercera cadenita, que va a ser mi primer vareta. Acá yo las cadenitas para hacer estas varetas de orillo las hago bien apretaditas, cosa de que mi vareta quede cortita, y si no, pueden llegar a hacer 2 cadenas en vez de hacer 3. Ahí. Eso es como para que quede como mucho más parejo, pero en realidad una vareta común no pasa nada, queda muy bien igual. Acá el huequito y acá las varetas. Y siempre vamos a combinar. Donde está el huequito hacemos las varetas y donde están los pancitos hacemos las cadenitas para que nos forme esa ventanita. Muy simple y muy bonita. Pueden utilizar, como les decía, un solo tono y combinan. ¿Ven? Ahí. ¿Ven? Bueno, me voy a quedar tejiendo unas cuantas hileras más y sí les muestro cómo lo cerramos. Miren qué bonito. Y para cerrar estos huequitos, una vez que ustedes tienen el tamaño deseado, vamos a hacer así. Esto es súper simple. Acá en el de orillito vamos a hacer un punto bajo. En las varetas vamos a hacer punto bajo. Y acá vamos a tejer en los huequitos la vareta como la veníamos tejiendo. Y en las varetas, estas que tenemos de pancitos, tejemos punto bajo. Entonces logramos tapar los huequitos para darle un cierre a esta trama. Que voy a soltar mi hebra. Y terminamos ahí tapando los huequitos con las varetas. Muy simple, pero ¿vieron qué bonito? Ahí. Ahí voy llegando porque son poquitos puntos. Es una muestra pequeña. Ahí. Y acá hacemos las últimas 2 varetas. Y en el orillo un puntito bajo. Y que nos queda por hacer luego es esconder todas estas hebras, que obviamente hay que enhebrarlas y llevarlas siempre por el color que les corresponda, ¿no? Miren qué belleza. Es una trama realmente preciosa. Acá tenemos una muestra que ya escondí todas las hebras y luego queda armar algo bonito. Miren qué lindo, para hacer unos monederitos, unos bolsitos, bolsillos para buzos, combinar, no sé, algún jogging, y miren qué bonito si le hacen unos bolsillitos o un detalle tejido, qué bonitos que quedan. Bueno, da para un montón. Obviamente que siempre decimos mantas y todas esas cosas, pero siempre hacer aunque sea piezas pequeñas y poder combinar, no sé, forrando una capucha de un jogging, ahora que estamos en invierno, miren qué bonito. O toda una base para hacer un bolso y luego combinar con telas. Ideas siempre hay un montón y las tramas estas quedan preciosas, un toque de crochet siempre queda fantástico. Bueno, espero que les guste. Les dejo un besito. Chao.